Bendiciones, amada familia. Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo, o si quieres llamarlo, un estudio bíblico de el libro de Primero de Samuel en su capítulo 25, que habla de la historia de David y Abigail. A muchos habrán leído y los que no han leído o no saben de esta historia, intentaré resumirlo para que puedan entender de qué se trata, quién es David, quién es Nabal, quién es Abigail, porque la historia es acerca de David y Abigail. Esta historia a la verdad es muy interesante y muy edificante para nosotros que hemos podido meditar esta palabra. La historia comienza cuando David va huyéndose de Saúl. Como saben, según la historia, David, después de haber matado a Goliat, suele tener una cierta estimación de parte del pueblo, y el pueblo suele alabar a David. ¿Por qué? Porque suele hacer un acto heroico que nadie podía hacer. ¿Cuál era este acto heroico? Pasa que había un filisteo que se llamaba Goliat. Este filisteo amenazaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que es Israel. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel estaban con miedo porque Goliat era una persona, una persona de guerra, y pues amenazaba al pueblo de Dios, pidiéndoles que si podrían elegir a un valiente que pelee con él. Si David ganaba, los filisteos iban a servir a los israelitas. Y ahora bien, si los israelitas perdían, iban a servir a los filisteos. ¿Y qué pasa cuando el filisteo Goliat propuso esto a los de Israel? Es porque para él tenía en su mente que no había un valiente que podía hacerle frente en Israel. Y concretamente y normalmente en este momento los filisteos eran gente que amenazaban mucho al pueblo de Dios, y pues según ellos pensaban que ellos podían hacerse con Israel, en otras palabras. Pero ¿qué pasa? Es cuando David, al valiente de aquel entonces, a pesar de que no tenía experiencia de guerra y nada, pero sí es un joven que confía en Dios y decide enfrentarse a este filisteo con la esperanza puesta en Dios, que Dios le va a ayudar en esta batalla. ¿Y qué pasa? Dios le da la victoria a David, que mata a Goliat. Y cuando mata a Goliat, esto viene a crear le da una cierta estima delante del pueblo de Israel, de manera que hasta llega un momento que cuando el acontecimiento ocurre, que David mata a Goliat, el pueblo vienen cantando, y cuando cantan alaban más a David que a rey Saúl. Saúl, que era rey en ese entonces. ¿Y qué pasa? Por celos y por esta razón, Saúl suele levantarse en pelea contra David. ¿Qué significa? Significa que la celosidad le suele conducir a levantarse contra la vida de David. Y David, que temía a Dios, iba huyéndose porque no quería levantarse contra Saúl, que Saúl era su señor, o sea, era señor de David, y por otra parte era un ungido de Dios. Es cierto que en aquel momento Dios ya había rechazado a Saúl como rey, pero aún así David seguía teniendo a Saúl este respeto de siervo de Dios. Ante esta situación de David, que va huyendo de Saúl y Saúl va persiguiendo a David, llega en un momento que David está en el desierto y están pasando situaciones difíciles, que le falta la comida, y David envía a mensajeros o alguno de sus jóvenes con quien estaba, a Nabal. Ahora viene a aparecer el nombre de Nabal,
¿Quién es Nabal? Nabal suele ser esposo de Abigail. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios redacta y dice que Nabal suele ser un hombre insensato. Vayamos a la palabra de Dios. Primero de Samuel, capítulo 25, el verso 2. Dice, en Mahón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Más o menos podemos entender la relación que había entre Abigail y Nabal y quién era Nabal. Así que, ¿qué pasa en esta historia? David envía, por la situación de necesidad que están pasando, envía a pedir comida a Nabal. Y cuando llega estos mensajeros a Nabal, Nabal le responde con desprecio a David. Y esto viene a enfurecer a David, la respuesta de Nabal. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombre que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David estas palabras. Aquí, en primer lugar, donde viene a ser nuestro objeto de estudio, y de verdad es un lugar que he sido muy edificado. Vemos aquí que la palabra de Dios, el problema que viene a comenzar aquí entre David y Nabal, que comienza con David pide la comida a Nabal. Hay algo muy importante que he aprendido en este lugar. Hemos visto aquí que la palabra de Dios dice que Nabal es un hombre malo, insensato. Pero David no. ¿Y qué pasa? Cuando miramos también en toda la lectura, encontramos que la palabra de Dios dice que David suele ayudar a los pastores de Nabal. Les acoge, les asiste, y cuando estos están en la aldea de David, donde David vivía aquel entonces, David les atiende bien y les trata bien. Y David, pensando que esto mismo iba a hacer Nabal cuando escuche que David trató bien a sus pastores, él envía a pedirle ayuda. Pero ¿qué pasa? Ante la respuesta de Nabal, que viene a ser de humillación, David ahora toma la decisión de ya ir a matar a todo lo que era de Nabal, a su familia, a sus hijos, a sus siervos y todo esto. Ahora bien, primera cosa a aprender aquí de la palabra de Dios para nosotros es: David sabía que Nabal era una mala persona, pero por necesidad le va a ir a pedir. Ahora bien, ya no decimos que le ha ido a pedir, sino ahora venir a escuchar la respuesta de Nabal, que desprecia y dice a David que David es un siervo insumiso a su señor. Es un siervo, le hace entender que tú eres un siervo, yo soy una persona rica, yo soy esto. ¿Tú de qué te has creído para venir a pedirme? No, como si en otras palabras, no creas que ya eres grande, porque no lo eres simplemente un siervo. ¿Y por qué tendría que darte mi comida? Y esto, a la primera lección que aprendí de parte de Dios aquí, es que las circunstancias
no nos haga ir a pedir a cualquiera, sobre todo cuando nosotros sabemos que es una persona mala, que no agrada a Dios. Tenemos que ir con mucha prudencia a la hora de hacer peticiones. No hacer peticiones a cualquiera porque estás en una necesidad. Muchos han caído, hasta han muerto por pedir a personas equivocadas. David no sabía que Nabal pensaba así de él. Le consideraba, le minimizaba así, hasta si pudiera hacer algo grave, hasta le podía haber dado la comida, pero pone algo malo en la comida. En quedar en resumen a esta lección, ¿a quién tú pides? No se pide a cualquiera por la necesidad. No se pide, no se acude a cualquiera por necesidad. Que Dios te dé esta gente que cuando estés en necesidad, gente a quien acudir y que son gente que realmente te van a asistir. Y algo más también que aprendemos de esta lección es David, porque suele hacer bien a la gente, a los pastores de Nabal el malo, él piensa que todo el mundo es como él, que también Nabal podía haberle respondido de la misma manera que él hizo con sus pastores, pero no. Y esto fue también un error que aprendimos aquí como lección, que todo el mundo no va a ser tú. Y muchos han caído en decepciones, hasta han podido cambiar sus actitudes porque has pensado que si hago bien a esta persona, también me va a devolver el bien. Pero la palabra de Dios nos anticipa que no vamos, o sea, no hacemos bien a los que también nos hacen bien. Hay gente que no van a valorarnos, no van a hacernos. Y hemos de saberlo, que no todo el mundo te van a aplaudir, no todo el mundo va a querer asistirte el momento. Hay gente que solo van a estar ahí mirándote, hasta otros que cuando pasan momentos difíciles maquinan cosas, dicen cosas contra ti. No quieren tu bien. Pero imagina, tú vas a ir a pedir a esta gente. La palabra nos dice que hemos de hacer el bien, no cansemos de hacer el bien, pero no nos dice que esperemos que también la gente nos van a responder de la misma forma que lo hacemos, no es lo que dice la palabra. Y esto era ya fuera de la palabra. Por eso ahora esto ya viene a afectar a David por la decepción, porque pensó que iba a ser diferente, y por esta humillación de una palabra de la gente, de alguien malo, él ya toma una decisión de cometer un homicidio, de matar, de destruir a inocentes. Y esto como lección en nuestras vidas, para no caer en situaciones decepcionantes. Hay que entender que no todo el mundo te van a aplaudir, aun cuando haces el bien. No todos estarán ahí, que cuando tú estás en mala situación te van a apoyar. Por eso es muy importante trabajar en relaciones, en estas relaciones que tú sabes que cuando yo estoy en mala situación, ¿a quién puedo acudir? Es cierto que todos somos seres sociales y necesitamos a gente, pero ¿a quién vas a acudir? No se acude a todos, no es con todos. Aleluya. Así que a una lección que aprendemos aquí, vemos la decisión frustrante y mala de David de ya ir a matar, a destruir a los inocentes. Y es una decisión que realmente yo personalmente podría decir que Dios no estaba
Dios no apoya esto, porque la palabra de Dios dice, nos evita de estas cosas, nos dice otra cosa. Pero cuando ya actúas con impulso por lo que has recibido, esto te puede ya quitarte de la línea de Dios, de la voluntad de Dios. Aleluya. Y David ya vemos víctima de ello, de pedir a gente que no tienes que pedir. Aleluya. La palabra de Dios que aprendemos aquí, no con todos. No vas a pedir a todo el mundo por necesidad. Di a Dios que te dirija a quienes acudir. Y por otra parte, no esperes que tal como haces a la gente, así todo lo van a hacer. Es cierto que habrá gente que van a considerarte, van a valorar, apreciar tus obras, pero no todos. Y sobre todo, gente mala, como hemos visto, al que la palabra de Dios lo habla, insensata. Son gente que no son agradecidos. Pero este tipo de gente existe y hemos de ser conscientes de ello. Existe gente que tú vas a hacer el bien, pero nunca te lo van a contar. Existe gente que tú vas a dar por ellos, pero cuando estás en necesidad no van a estar ahí para ti. Hemos de ser conscientes de ello para evitar que nosotros vayamos a tomar decisiones que nos van a empujar ya a ir en lo que es contra la palabra de Dios. Muchos han tomado decisión, yo ya no voy a volver a hacer bien a nadie por lo que tal me hizo, yo no voy a volver. Y esto es lo que el enemigo quiere, que respondamos el mal con el mal para que ya no haya más bien. Pero Dios nos dice lo diferente, Dios nos dice diferente, que no nos cansemos de hacer el bien, pero sepamos que no a todos que hacemos el bien, hasta nos dice que bendigamos a nuestros enemigos. Podemos bendecir, podemos dar a nuestros enemigos, pero no esperemos que ellos nos den de vuelta, sino es que son ya gente ya transformados, cambiados por Dios. Primera lección, aprender esta meditación. Y la segunda lección está aquí, cuando David decide ya a ir a matar a la familia y a todo lo que es de Nabal. La mujer de Nabal, que se llama Abigail, viene al encuentro a David para impedir este mal. Y algo muy interesante que me ha tocado aquí es que la palabra comienza donde está describiendo a Nabal, de la forma de persona que es, de quién es. También describe a su esposa, pero con características diferentes. Describe a la esposa de Nabal como una mujer sabia, con entendimiento. Una mujer con entendimiento. ¿Y qué pasa? Aquí Abigail viene ante David para impedir el mal. Y una de las cosas que me toca es las palabras de Abigail, que viene a referir a David. La palabra de Dios dice en el verso 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aleluya. Abigail aquí no solo viene y dice perdona a mi esposo por todo lo que ha hecho. La palabra de Dios ha descrito, dice que era una mujer con entendimiento. Y este entendimiento, no solo aquí lo he entendido, no es un entendimiento
simple, es más espiritual que físico. ¿Por qué? Porque las cosas que Abigail viene a decir a David, le dice que estás peleando las batallas de Jehová y Jehová te ha elegido para ser el rey. Y cuando tú estés en el trono, no tengas que manchar tu mano, no tengas que estar ahí a causa de haber matado a los pobres inocentes. Esta palabra, vemos, le dice batallas de Jehová. Hay algo que me ha llevado a un testimonio mío, que me acuerdo que hace tiempo estuvimos pasando una situación era más bien algo espiritual, una persecución. ¿Y qué pasa? Lo comenté a mi amiga que, mira, estamos pasando esta situación y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Ella me respondió como si no era lo que yo le dije y esto me hizo mal. Y es lo que vemos aquí a David. Una persona que no entiende, no tiene este entendimiento, la revelación de Dios. La gente solo puede verte huir, pensar que no eres insumiso, eres la causa. La gente sin entendimiento pueden juzgarte solo por lo que ven u oyen. Pero ¿qué pasa? A diferencia de la gente que tienen entendimiento y revelación, van a ser que cuando escuchan u oyen la situación, lo examinan. Y como le estuve diciendo a esta amiga, pero finalmente es cierto que me hizo mal porque ella hablaba sin entendimiento. De manera que juzgaba lo que realmente no era, afirmaba lo que no era. Y es lo que hemos visto de Nabal. Nabal está diciendo que David es insumiso, ha huido de su señor, por eso, pero siendo que realmente David está huyendo porque no quiere levantarse contra su Señor. No era porque era insumiso a él. Y esto es lo que a veces suele ser muy decepcionante. ¿Por qué? Porque tú tienes otra realidad o tú conoces otra realidad, pero la gente tiene realidades, piensan cosas diferentes. Pero tú, si no tienes entendimiento de conocer que no, esta gente, a la verdad, hasta tú puedes odiar a todo el mundo. Así que nosotros también necesitamos entendimiento de conocer que no, esta persona no tiene revelación que yo tengo. Y esto te va a evitar a no hacer ciertos actos como ya odiar. Por ejemplo, hubiera odiado a mi amiga porque me terminó de decir cosas siendo que no era. Pero ¿por qué no la odié? Es cierto que en el primer momento cuando le estuve hablando me dolió, pero después entendí que ella no tenía entendimiento, no tenía revelación. Y es lo que vemos en Abigail, que tenía revelación, hasta incluso le dice, tú estás peleando la batalla de Jehová. Entonces, en otras palabras, yo sé que no estás huyendo porque eres insumiso, sino estás huyendo o estás haciendo. Dios sí te permite que estés en esta situación. Y es lo que pasa, hay gente que no pueden entenderlo. No todo el mundo van a tener esta revelación de saber que esto que estás pasando, viene de Dios. Pueden inventar otras historias, pueden decir otras cosas, pero a diferencia de unos otros amigos nuestros,
Cuando le contamos la misma historia de lo que conté a mi amiga esta, conté a otros amigos, sin embargo, ellos nos estaban animando y nos decía que no, esto es de Dios. Tenéis que ser fuertes. Ellos tenían revelación. Y Abigail, una mujer con entendimiento, con revelación. Y otro aspecto que aprendo aquí de Abigail es una persona que se levanta para buscar el bien sin importar cómo es su esposo. No levanta aquí y dice a su esposo, eres tú quien ha ido a ocasionar este problema, ahora levántate para ir a reparar porque dicen que David viene a matarnos por tu culpa. No, sino levanta para buscar la solución al problema, a la situación. En vez de juzgar a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, de que él es la razón por la que estáis en tal situación, por su causa está, mejor es buscar la solución. Aleluya. Y buscar la solución es acción de la sabiduría. Es acción de sabiduría, buscar la solución a los problemas y no enfocarse en juzgar y hablar de estos problemas. Abigail suele venir a buscar la solución y por hacerlo, la vida de muchos suelen estar libres, sueltos de la muerte. Que nosotros, mujeres, hombres, padres de hogar, familia de hogar, o sea, qué sé yo, cualquiera que sea, mejor es buscar la solución en medio de problemas. Abigail se humilla a pesar de que no fue la persona que se levantó contra David, pero él toma riesgo no solo por ella, sino por sus siervos y por su esposo. Tú también puedes, pues si te levantas, también puedes dar soluciones a las situaciones en nuestra familia, en nuestra nación o lo que sea en tu entorno. Tú puedes dar la solución en vez de enfocarte en juzgar. Y el otro acto muy importante de Abigail aquí, ya ha resuelto la situación con David, regresa a casa. Y no lo viene a decir a su esposo directamente, porque la palabra de Dios dice que su esposo suele estar con vino, en fiesta, pero ella calla y lo guarda al día siguiente para hablarle de lo que ha pasado. Y al día siguiente lo dice a su esposo. Muchos de nosotros también es falta de sabiduría. Mirar, hay a veces que tú tienes que mirar en qué condición dar noticia o explicar o saber hablar con alguien. Me acuerdo cuando estuvimos haciendo la formación al matrimonio, esto es lo que nos estuvieron enseñando, en qué momento plantear una situación, cómo saber gestionar estas cosas, cuándo puedes hablar, si ves que el otro en qué situación está, es el mejor momento, cuál es el momento de venir a abordar qué, muy importante. ¿Y qué pasa cuando su esposo está en posición de hablar? Es cuando le viene a hablar, no se levanta con él que mira, y tú estás viviendo, estás ahí emborrachándote, mientras que yo, que soy la mujer, yo que voy a buscar solución de lo que tú has ido a romper, has destruido, no, sino más bien encuentra el momento ideal. Y para terminar con esta meditación, vemos también aquí algo muy importante, que cuando Nabal muere, que Dios mata a Nabal, David envía directamente para que vayan a recibir a Abigail como mujer. ¿Por qué le recibe como mujer? Una de las características que nos mencionan aquí es por su sabiduría.
porque David le suele ver como un elemento muy importante, una persona que es capaz no mirar no enfocarse en los problemas, sino enfocarse en las soluciones. Le suele ver como una persona con entendimiento, y esto nos atira a qué lección. Nuestros actos, nuestra manera de ser en la sociedad, con los demás, esto pueden hacer que, y no voy a decir como si observadores en el fútbol, pero la manera en que tú eres, te portas, esto también puede hacer que la gente puedas ganar cierta confianza, o pueda ser atribuida de ciertas cosas buenas o malas. Así que, ¿qué aprendemos aquí? Nosotros tenemos que trabajar nuestra actitud, nuestro carácter. Lo que somos puede hacer que otros puedan confiar en nosotros o no. Abigail ya viene a ganar, ya viene a ser la reina. ¿Por qué? Por su sabiduría y su manera de actuar. Que Dios les bendiga.